Bueno, vamos a dar comienzo a la explicación del tema uniones con tornillos, ¿de acuerdo? Es un apartado dentro de las uniones desmontables, que ya sabéis que las uniones desmontables son todas aquellas que permiten desmontar todo lo que es la estructura sin ocasionar ningún tipo de perjuicio para los elementos de la unión que la formaban, ¿vale? Dentro de estas uniones desmontables, pues podemos resaltar lo que son chavetas, lengüetas, ejes estriados, elementos roscados, como puedan ser los tornillos, pasadores, arandelas de retención y ajustes cónicos. Los elementos roscados y auxiliares, que son los que nos ocupan en este tema, se clasifican en varios subgrupos. Los más principales son tornillos y espárragos, prisioneros, bulones, pernos, tuercas, tornillos de rosca cortante, tirafondos y arandelas y seguros para tornillos y evidentemente también las tuercas. Un tornillo va a estar compuesto de lo que sería su cabeza con diferentes formas, su espárrago, ¿de acuerdo? Con la dimensión y la métrica o Weibor. Nosotros en estructuras metálicas lo más habitual es que utilicemos métrica. Y luego tendríamos otros elementos como puedan ser la arandela para reforzar el espacio de unión y la tuerca, que debe de corresponder siempre con el diámetro de rosca del tornillo. La geometría de los tornillos, que son los elementos junto con soldadura más utilizados en estructuras metálicas, destaca lo que sería su cabeza con diferente forma geométrica, pueden ser hexagonales, para tornillos Allen, para llaves Allen, para destornilladores bien sean planos, de estrella, etcétera. Luego tendríamos lo que sería el cuello, que es la parte del vástago que no va roscada, ¿vale? Y luego la rosca propiamente dicha, ¿vale? Y luego tendríamos, pues bueno, los otros elementos como son la tuerca, etcétera. Dentro de la rosca debemos destacar la cresta, que es el punto más elevado de la rosca, el filete o hilo, ¿vale? Que es cada uno de los pasos que tendríamos dentro de la rosca, y el fondo o raíz, que es el valle, es el punto más de menor diámetro de lo que sería el tornillo. Las características de los tornillos van a venir definidas por la forma de la cabeza, la forma del extremo, la rosca, su longitud y el tipo de material. Aquí lo veis más gráficamente, la cabeza, el cuello, el vástago, que es la longitud total, sin contar con la cabeza, es decir, la longitud del tornillo vendrá determinada a partir de lo que sería la cabeza, y comprendería lo que es el vástago. Dentro de la rosca, nuevamente volvemos a ver el filete, la cresta, ¿vale? Que pueden ser de diferentes grados, y el fondo. Las formas de las cabezas más habituales que nos podemos encontrar son de cabeza hexagonal, que las utilizaremos cuando el saliente de la cabeza no suponga ningún tipo de inconveniente y se necesite para realizar buenas o grandes fuerzas de amarre, que quede bien sujeta todo lo que es el conjunto de la unión. Cabeza redonda, cuando la cabeza puede salir del material pero sin presentar aristas vivas. Y con cabeza cónica plana, en la cual los agujeros en los que va anclado el tornillo están avellanados, y cabezas cónicas alomadas o también llamadas comúnmente gota de sebo. ¿De acuerdo? Este los emplearemos cuando la cabeza no puede salir de la superficie de la pieza y además la pieza donde se empotra la cabeza sea de reducido espesor. Deben de tener menores espesores donde está empotrada la cabeza. También tendríamos de cabeza cilíndrica y cabeza interior con hexágono interior, lo que se llaman tornillos Allen, ¿vale? De cabeza oculta, pero el espesor de la chapa debe ser al menos 2 veces la dimensión de la cabeza,
¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque si avellanamos o hacemos el orificio más grande en la chapa para que entre la cabeza de ese tornillo, evidentemente tenemos que tener una sección en la cual se haga el apriete. Por eso nos dice que tiene que ser mínimo 2 veces la dimensión de la cabeza del espesor de la chapa a unir, ¿vale? Cabeza cruciforme para tornillos de acero templado y tiene una buena facilidad para cortar por sí solo la rosca en el agujero. Se pueden aplicar en chapas de poco espesor y acero dulce. Estos son también llamados los autorroscantes. Bueno, pues aquí veis un poquito lo que sería el croquis de las diferentes tipos de cabezas. Esto para cabeza hexagonal o cuadrada solemos utilizar llaves fijas o inglesas. Para cabezas semiesféricas o avellanadas, ya veis, de diferente tipo de, pues eso, pueden ser cruciformes o planas, ¿vale? Y aquí veis que esto es avellanado y esta es semiesférica. Bueno, pues utilizaríamos un destornillador y luego para las llaves Allen, que en el interior va alojada de forma cilíndrica la cabeza y en el interior va lo que sería el hexágono para la llave. También depende de la forma del extremo. Tenemos que tener en cuenta si son tornillos que van a trabajar a tracción o a presión. Si los tornillos son a tracción, son aquellos que están sometidos a un esfuerzo de tracción, ¿vale? Es decir, va a haber dos fuerzas que van a tirar en sentidos contrarios y que van a intentar estirar estos tornillos o los elementos de apriete cuando se aprieta por la resistencia que oponen las piezas al ser comprimidas, ¿de acuerdo? Luego tendríamos los tornillos de presión, que son los tornillos sometidos a esfuerzos que tienden a comprimirlos. Hay fuerzas que intentan comprimir esos tornillos, esa unión, y suelen estar cementados, que es un templado superficial. Dijéramos que se le da un tratamiento térmico a través del cementado en el cual solamente vamos a templar la parte exterior y no el núcleo del tornillo. Así le damos mayor dureza y mayor resistencia, sobre todo a lo que sería rozamiento y presión. Hay que tener en cuenta que si el apriete es excesivo se puede llegar a pasar la rosca, como comúnmente se dice. Pasar la rosca no es otra cosa más que arrancar los hilos y deformar los tornillos, incluso puede llegar a romperlos. Si esto sucede, evidentemente hay que reemplazarlos por otros. Aquí tenéis las formas de los extremos, ¿vale? Lo dicho, vamos a tener un diámetro del tornillo que se identificará en el caso más habitual de la estructura metálica por métrica, pues por ejemplo este tornillo que fue una métrica 12, ¿vale? Que tuviéramos aquí 12 milímetros de métrica desde lo que es el extremo de la lista de la rosca y la longitud del tornillo siempre desde la base de la cabeza hasta el extremo total, ¿vale? Luego vamos a tener lo que sería el avance. El avance sería la distancia que recorre el tornillo en una vuelta, y normalmente siempre va a ser desde de una lista a otra lista, ¿vale? Y nos va a determinar también el paso. Es una vuelta equivale al paso. Vamos a tener tornillos de rosca sencilla o de rosca doble. Los más habituales que vamos a encontrarnos en estructuras metálicas van a ser los de rosca sencilla. En cuanto a la rosca, tener en cuenta que los más habituales pueden ser o bien rosca métrica o rosca Weber. La rosca métrica es la más utilizada en todo lo que es el tema de estructuras metálicas y la única diferencia que tiene con la Weber es que los grados de los filetes son 60 grados, ¿vale? El ángulo que nos describen esos filetes, ¿vale? Y en la Weber será de 55, lleva mayor inclinación lo que sería el filete, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que estos huevos se utilizan más para el tema de gas, ¿vale? Para evitar más pues la pérdida de fuga y garantizar la estanqueidad y pueden ser también de roscas cónicas, ¿vale? En el cual, bueno, pues vamos perdiendo un poquito de diámetro, pero no suele ser lo habitual, Como
señala que el ángulo cónico suele ser de 1 grado, es muy pequeñito, ¿vale? Lo mismo, ¿de qué va a depender la elección de la rosca? Del paso, del diámetro, la longitud de rosca y el giro, si es a izquierdas o es a derechas, ¿vale? La rosca, normalmente la que utilizamos en Europa es a derechas, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a atornillar hacia la derecha, para desatornillar lo haremos hacia la izquierda, ¿vale? Y suelen ser roscas sencillas o roscas dobles, normalmente sencillas. En la rosca izquierda se utiliza más en Inglaterra, ¿vale? Y a izquierdas roscaremos y a derechas desenroscaremos al revés que con los tornillos habitualmente utilizados en Europa. ¿Dónde nos podemos encontrar este tipo de roscas? Pues por ejemplo, como medida de seguridad lo podemos encontrar en los racoles de conexión de los manorreductores de las botellas de acetileno, ¿vale? Para evitar que cojamos un manorreductor de oxígeno y lo podamos conectar a una botella de acetileno. Por eso las conexiones de botellas de gas de acetileno roscan a izquierdas y el resto roscan a derechas. Bueno, pues aquí veis un poquito diferentes filetes, ¿vale? De lo que serían pues en V, Weber, métrica, en rojo, porque son las más utilizadas especialmente en la métrica. Luego tenéis redondas, cuadradas, trapezoidales, dientes de sierra. Estas ya un poquito más destinadas a mecanismos, pues no sé, de usillos, en herramientas de tornos se suele ver bastante, etcétera, ¿vale? Mirad, aquí tenemos que el paso de este tornillo, de este ejemplo, con respecto a la tuerca, de un extremo al otro del filete es de 1,5 milímetros, ¿vale? Por lo tanto, si el paso es de 1,5 milímetros, me está diciendo que el avance de cada vuelta de la tuerca o del propio giro del tornillo es de 1,5 milímetros. Cada vuelta que damos vamos a avanzar 1,5 milímetros, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a la tuerca que vamos a utilizar con respecto a un tornillo? Pues fijaros que la tuerca debe de ser igual a la métrica del diámetro del propio tornillo, es decir, deben de ser equivalentes, ¿vale? Y el grosor de esa tuerca vendrá respecto a la normativa básica de edificación, ya que tenemos tuercas planas, medias o normales y de mayor altura, ¿vale? Entonces, dependiendo de la utilización de ese elemento de unión, utilizaremos una tuerca u otra. En cuanto a la longitud del vástago, que es otro elemento a tener muy en cuenta, se debe de medir desde el extremo del tornillo. En el caso de tener tetón, pues también se debería de contar el tetón. El tetón es el vástago sin rosca, ¿vale? Entonces la longitud del vástago, que sepáis que va desde este extremo hasta la base de la cabeza del propio tornillo. Siempre tendremos que tener en cuenta esta longitud para solicitar al distribuidor un tornillo, ¿vale? Al distribuidor le tenemos que decir o al personal de repuesto la forma de la cabeza, la longitud del tornillo y el diámetro o métrica. En este caso vamos a centrarnos más en la métrica, puesto que es de estructuras metálicas. En cuanto al material que debe de ser hecho el tornillo, pues vamos a tener corrientes y otros que se les denomina negros, ¿vale? Los corrientes son de acero suave al carbono, son más débiles y se utilizan normalmente para el tema de carpintería. Y luego tendríamos los tornillos negros, que son los que soportan grandes esfuerzos y se aplican a uniones de gran responsabilidad. Y son aceros con más contenido al carbono que los anteriores. Como ejemplo de designación que decíamos anteriormente, pues si nosotros tenemos que pedir algún tipo de tornillo, primero lo que diremos será tornillo y el tipo de cabeza, pues cabeza cuadrada, ¿vale? Con tetón largo, por ejemplo, métrica 12 por 1,75, que es el paso,
¿vale? Acordaos, en este caso sería que avanza por cada vuelta 1,75 milímetros y por 60 sería la longitud. Y luego el tipo de material, acero duro al carbono, lo veis aquí, ¿de acuerdo? Estamos diciendo el tipo de cabeza, el tipo de tetón, hemos dicho que ya con tetón largo, ¿vale? Pues aquí tendríamos tetón largo. Luego posteriormente lo que vamos a decir es la métrica, que es métrica 12, por el paso, que es de 1,75, y luego posteriormente la longitud, que en este caso estamos diciendo que es 60 milímetros. Y el tipo de material, que es acero duro, ¿vale? Pues esto sería la forma de pedir un tornillo, ¿de acuerdo? En cuanto a las tuercas, vamos a tener diferentes formas de tuercas, pero nos centraremos también en lo que son las tuercas hexagonales, que también son las más utilizadas en estructuras metálicas. La altura de la tuerca va a ir en función del diámetro de la rosca, ¿vale? Entonces, las tuercas normales van a tener una altura de 0,8 veces el diámetro, ¿vale? Las tuercas rebajadas serán de 0,5 veces la mitad del diámetro. Y las tuercas reforzadas, la altura, ¿vale? ¿Qué es esto? La altura será igual al diámetro, ¿vale? Por lo tanto, la designación que haremos será tuerca hexagonal de métrica 8 por el paso y luego el tipo de material, ¿vale? Pero esto es importante que lo tengáis en cuenta, que existen diferentes tipos de tuercas dependiendo de su altura, normales, rebajadas y reforzadas. En cuanto a los espárragos, que es otro elemento de unión, tengáis en cuenta que también se les llama varillas roscadas, y se utilizan cuando se une una pieza sencilla con otra de gran volumen, ¿vale? Entonces, las dimensiones de la longitud mínima de estos espárragos, para aceros duros la longitud será de 1,5 veces el diámetro, para los aceros suaves la longitud será mínimo 2 veces el diámetro, la fundición gris 2 veces también el diámetro, y para metales dulces la longitud será también de 2 veces el diámetro, ¿vale? La denominación del espárrago, bueno, pues espárrago, ya que es una valla roscada, de métrica 10 por 1 de paso, es decir, por cada vuelta que le damos avanza un milímetro, y por 50 de longitud en este caso, ¿vale? Como ejemplo, ¿vale? Pero podría haber otros. En cuanto a los bulones, deciros que pueden ser con rosca o sin rosca, ¿vale? Y normalmente suele ser un tornillo pasante que atraviesa las piezas a unir. Estas piezas a unir no tienen ningún tipo de rosca, ninguna de ellas, y se realiza la sujeción mediante una tuerca roscada en el bulón o con un pasador. Os he puesto aquí en la imagen lo que son bulones con un pasador. Aquí tiene un orificio, ¿lo veis? Bueno, pues ahí ya metido lo que sería el pasador, ¿vale? Deciros también que pueden llevar rosca, al finalizar una sección de rosca, y entonces haríamos este tipo de unión a través de esa rosca, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que los bulones también se utilizan de esta manera. Los tipos de bulones, bueno, pues con cabeza hexagonal, atendiendo a la cabeza si es hexagonal, si es cuadrada, o cabeza de revolución. La cabeza de revolución quiere decir que sean cónicas, por ejemplo, alomadas, redondas o incluso cilíndricas, ¿vale? De revolución, porque al girar dan forma a esa cabeza, ¿vale? Las arandelas, bueno, pues ¿qué función tiene una arandela? Pues evitan que la cabeza del tornillo y la tuerca toquen sobre el material, y como recomendación deben de colocarse al menos en el elemento giratorio. ¿Cuál es el elemento giratorio? En una chapa que tengas roscada, pues el elemento giratorio será el tornillo, por lo tanto habría que ponerlo en la caída del tornillo. Y vamos a tener dos clasificaciones para este tipo de arandelas: las arandelas de protección y las arandelas de seguridad, ¿vale? Que evitan el giro de la tuerca. Las de protección, la función principal es darle mayor resistencia a la zona donde hemos realizado la unión con la tuerca, y las de seguridad es que eviten el giro de la tuerca, ¿vale? Estas pueden ser, las de seguridad, elásticas o dentadas o de pestaña, ¿vale? Aquí las veis, estas son dentadas, ¿veis?
de pestaña. Estas son Grover, que son unas arandelas también que en cuanto se hace el apriete se queda unida a esta zona y se introduce un poquito tanto en la cabeza o del tornillo o la arandela y este otro tipo de arandela. Todas estas son de seguridad, ¿vale? Veis aquí un poquito gráficamente, pues también va a depender del espesor de la arandela, pues la normativa aplicación sería la norma básica de edificación también y igualmente nos daría diferentes alturas. Bueno, fijaros aquí lo que os he comentado, ¿veis? Sobre el elemento de giro va colocada, ¿vale? La arandela. En este caso estamos colocando el tornillo sobre una pieza que va roscada, ¿vale? Es una pieza taladrada, la primera, la que está en azul, y la segunda, la verde, es la pieza que va roscada. Entonces, la recomendación en este caso es que coloquemos la arandela sobre el punto entre la pieza taladrada y la cabeza del tornillo, ¿vale? Para darle mayor resistencia, ¿de acuerdo? Y en este otro caso, veis que tenemos dos chapas que son única y exclusivamente taladradas, no llevan ningún tipo de rosca, son unos taladros pasantes. Entonces, ¿aquí dónde deberíamos de colocar las arandelas? Pues deberíamos de colocar la arandela, una en la zona de la cabeza del tornillo y otra próxima a la tuerca, que es la que hace la presión para conseguir la unión, ¿vale? Entonces, que diferenciéis, ¿dónde debería de ir? En el caso de llevar una unión únicamente con chapa roscada, la arandela sobre la cabeza. En el caso de llevar una unión con dos chapas con tornillo pasante, tanto en la cabeza del tornillo como en la parte de la tuerca, en ambos lados, ¿vale? Para darle mayor resistencia a la unión, ¿vale? Los tornillos, según la normativa básica de edificación, vamos a tener tres clases de tornillos y se les denomina la clase T, tornillos ordinarios, la clase C, tornillos calibrados y la clase TR, tornillos de alta resistencia, ¿vale? Los de la clase T vamos a designarlos como tornillo, el diámetro, ¿vale? Y la longitud. Y luego tenemos que hacer referencia a la norma en este caso, que les ocupa, que es la básica de edificación, ¿vale? Y evidentemente también tendríamos que poner el tipo de acero, ¿vale? Estos tornillos, los T, son ordinarios, ¿vale? Evidentemente no tienen, cumplen con el mínimo máximo de tolerancias, ¿vale? Pero sí que hay que tener en cuenta que los tornillos calibrados ya llevan un afinado más especial y una verificación más sobre las medidas que deben de tener los hilos y las roscas, ¿vale? Y bueno, únicamente la designación tendría que ser tornillo C, etcétera, tal y como hemos dicho, el diámetro de la espiga, la longitud, el tipo de material, la referencia a la norma, etcétera, ¿vale? Entonces, estos tornillos calibrados evidentemente se van a utilizar más para elementos en los cuales tengamos que evitar que haya fugas, que haya un buen ajuste, etcétera, ¿vale? El cálculo de los tornillos evidentemente va a depender de el tipo de unión para la cual vayan a ser utilizados. Y tendremos que tener en cuenta si esos tornillos van a trabajar a corta dura, es decir, si puede haber un desplazamiento entre las chapas que produzca la rotura, el corte de esos tornillos, el aplastamiento, que pueda ser que haya unas fuerzas cuando esta unión esté trabajando que nos pueda provocar el aplastamiento de la parte del tornillo de la rosca propia, la tracción y corte, lo mismo, que haya dos elementos de fuerzas que tiren hacia un extremo en sentidos diferentes y pueda incluso llegar a producir la rotura de la pieza. Y luego, si los tornillos van
a trabajar a flexión por las cargas que puedan llegar a tener sustentadas. Entonces esto sería una serie de elementos a tener en cuenta para la realización de los cálculos de los tornillos. Normalmente en unas especificaciones de trabajo ya te van a venir referidas todas las tipos de tornillos, elementos de unión, etcétera, que vas a tener que hacer y ya te van a venir con estos cálculos realizados, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el tema este. Seguiremos con más entregas. Venga, un placer. Hasta luego.